Bienvenidos una vez más, estamos en vivo, han pasado 4 minutos aproximadamente de la hora 16 de esta jornada de miércoles, tarde fría aquí en la capital santacruceña, en la ciudad de Río Gallegos. Estamos por streaming en www.infomedia24.com.ar a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Infomedia24, nuestra página de Facebook Infomedia24 TV. Recuerde que todo el material audiovisual, las entrevistas están para que usted pueda verlas on demand, colgadas en tanto en nuestro portal como en nuestras redes sociales. Esta tarde, en este momento, vamos a darle la bienvenida a Nicolás Pereira, que ya está en nuestros estudios. Nicolás. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, buenas tardes. ADOSAC hoy estaría cumpliendo el tercer día, la tercera jornada de movilización. Bueno, no hay una solución concreta a este conflicto todavía, lamentablemente. Primeramente, ¿por qué crees vos que se debe que continúa el conflicto sin solución, inclusive podríamos decir con cierto diálogo, porque se está llevando adelante la subcomisión salarial, pero ¿por qué continúa el conflicto? Mira, para intentar no ser tan extenso y una respuesta concreta a tu pregunta, tiene que ver con que la propuesta, la última que ha generado el Ejecutivo, no termina de convencer a la docencia en tanto y en cuanto es una oferta a un ítem del recibo que la docencia entiende no impacta de igual manera en ambos trabajos. No con esto estamos legitimando el segundo cargo. Vos sabés muy bien, Juan Carlos, que nosotros siempre hemos embanderado el hecho de tener un solo trabajo y bien pago, pero las necesidades y la urgencia de la vida actual, de la economía actual, hace que el docente deba buscar ese segundo trabajo, y la propuesta que generó el Ejecutivo en la última instancia en el ítem título no tiene impacto entonces en ese segundo trabajo, alejando muchísimo la brecha entre el primer cargo y el segundo cargo, no generando para ese segundo cargo ningún tipo de beneficio. Entonces es un aumento de una forma muy poco convincente, y es por eso que las diferentes asambleas y los últimos 3 congresos han decidido no tomar a cuenta o no aceptar esta oferta. Lo que básicamente el sector docente hoy le reclama al Consejo de Educación es que el aumento o la propuesta que genere sea el ítem básico, y de esa manera en todo caso puede impactar verdaderamente en todos los otros ítems, tanto en el primero como en el segundo trabajo. Es importante que aclares esto, Nicolás, porque uno generalmente cuando establece un diálogo, se pone a charlar con amigos, con la gente, con la comunidad en general, lo primero que dicen, pero los docentes tienen varios cargos. Claro, pero tienen varios cargos porque es la única manera de poder cubrir la canasta básica. Totalmente. Nosotros nos gustaría poder dedicarnos simplemente a ese primer trabajo, que no solamente implica, las horas netas de permanencia en los jardines, escuelas y colegios que demanda, las 18 horas o el cargo. Planteo esto porque luego hay otro trabajo que es poco visible, pero que se realiza siempre en los hogares. Hablo de la corrección, de la planificación, de las evaluaciones y demás, que hace la labor docente, que insisto, muy pocas veces es tenido en cuenta, pero que además, forma parte de la labor docente. Entonces, nos encantaría poder dedicarnos a un solo laburo y tener un buen sueldo. Eso creo inclusive podría hasta generar una mejor calidad en la educación que uno brinda, ¿no?, como docente, y que obviamente reciben los chicos. Lamentablemente, con la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido progresivamente los últimos 5 o 6 años, cada vez más se hace necesario, insisto, urgente, tener un segundo trabajo, porque verdaderamente con el primero no llegás, con el segundo si llegás raspando, a lo que cuesta vivir en la Patagonia, en Río Gallegos, o en Santa Cruz. Tenemos zonas más caras inclusive que Río Gallegos, y es por eso que el docente, tiene básicamente la obligación de ir a la búsqueda de ese segundo trabajo. Aún así, y con lo que se paga no alcanza. Y esa es una situación que el Consejo de Educación no ha querido comprender, o de la cual al menos hasta ahora no ha hecho eco, y entiendo que si además sumás las cuestiones laborales que tampoco las han resuelto, obviamente el conflicto nos trae hasta este punto. De hecho, vos planteabas en tu primera pregunta cómo sucede que no hay acuerdos si, aunque sea, ahora están dialogando. De hecho, ayer hemos tenido una subcomisión laboral. Sucede que nosotros
por ejemplo, a esos espacios donde no se discute salario, pero sí cuestiones de trabajo, hemos llevado más o menos una decena de puntos que son importantes que se resuelvan o que la docencia considera importante que se resuelvan y no hemos tenido ni siquiera una respuesta positiva. Entonces, digo, parecemos loros repitiendo lo mismo, pero a veces hasta las cuestiones que no se resuelven con plata y que se resuelven con decisión política, ni siquiera esas las han querido atender. Y, así, Y uno de los problemas más difícil. importantes igual es la carga horaria, ¿no? Porque el hecho de tener dos cargos implica una cierta cantidad de horas. Inclusive a esto se le suma esta modificación que ha llevado adelante el Consejo de Educación, sumando una hora más, intentando también recuperar con más horas los fines de semana. ¿Esto está funcionando? ¿Y qué significa para el docente que a veces cumple más de 10 horas, puede ser, ante el aula? La verdad es que es netamente estresante. Ayer lo dejábamos reflejado en el acta de subcomisión laboral cuando nosotros argumentábamos la necesidad de parejas pedagógicas en el nivel primario, porque hoy un cargo de jornada común es 5 horas reloj. Ahora, si estamos planteando que la urgencia y la necesidad hace que el compañero o la compañera tenga que buscar un segundo laburo, ya estamos hablando que entre los dos trabajos tiene mínimo 10 horas netas de permanencia en la escuela. Sin contar el tiempo de traslado, el del tiempo que tiene que hacer después para revisar todo el material. Estamos hablando de 10 horas concretas, más esa hora sándwich que te quedan en los dos establecimientos que habitualmente la ocupás para trasladarte de un edificio a otro, escasamente si podés comer algo a la pasada y nada más, que también digo esa hora tranquilamente puede ser considerada como una hora más de trabajo, y al final de esa jornada por supuesto que los compañeros terminan sumamente sobrecargados, estresados. Ayer lo volcábamos en la reunión, están apareciendo cada vez más carpetas con cuadros de estrés, no han querido comprender que no se trata de aumentar la cantidad de horas, digo, si lo que se busca es mejorar o hacer un salvataje del sistema educativo, sino de pensar en soluciones que sean más de índole pedagógico y que tengan significancia tanto para la labor docente como para el aprendizaje de los chicos. Han emprendido esta tarea de la ampliación de la jornada y lamentablemente no encontramos nosotros que en lo pedagógico haya tenido desde el año pasado, cuando comenzaron las pruebas pilotos, si se quiere, todo esto, un impacto directo en la calidad de lo que se aprende. No me gusta ser autorreferencial, pero digo, a mí me tocó llevar a mi niña a estudiar a Salta en estas vacaciones para que continúe sus estudios universitarios y le pegaron 3 cachetazos en la universidad. Sí. Y eso que ella era acá, digo, en el secundario 25, digo, del ámbito público donde estudiaba, hasta escolta de su colegio. Y los chicos la verdad que llegan a otro lugar, a otro nivel, con otras exigencias. Y lamentablemente, digo, la primera cosa con la que se encuentran es el baño de realidad que te desnuda tanto a vos como estudiante, al sistema educativo que tenemos, y justamente pone de manifiesto todas estas carencias que lamentablemente son parte del vacío, del vaciamiento pedagógico que han hecho durante años con la educación. Nicolás, te vamos a poner en los monitores unas imágenes que ustedes han posteado en la página oficial de ADOSAC Río Gallegos para que me comentes qué significa esto, qué está sucediendo, qué reflejan estos recibos de sueldo. Entiendo que esto tiene que ver con la última liquidación de haberes. Lo que figura ese código 900 es justamente la forma elegante que tiene el Consejo de Educación para disfrazar los descuentos por días de paro. Es decir, que a los salarios que ya eran de pobreza y que percibe la docencia, les han descontado como piso, porque veo 20.000, 21.000. Digo, esto es lo más tranquilo que le ha pasado a los yo compañeros. Bajé solamente algunos, había muchísimos, hay de 35, claro, hay... Te digo, esto sería lo más tranquilo que le ha pasado a los compañeros y la verdad es que la primera devolución que podemos hacer es que sinceramente no han comprendido nada de lo que se está reclamando, digo, porque si nosotros no podemos llegar al objetivo de recuperar salario, que era lo que hemos emprendido como meta con el plan de lucha de este año, para que los sueldos dejen ser, como vos ves bien, en el total líquido que figura abajo, de 106, 110, digo, miles de pesos que no alcanzan ni el 60% de lo que cuesta vivir en la Patagonia, y encima sobre eso descontás 27, 20, 30, 40, 50 mil pesos, es porque la verdad no comprendiste nada de lo que se está reclamando.
Yo creo que por ahí no va. ¿Qué va a suceder? Esperamos que prontamente se pueda solucionar el conflicto. Uno siempre tiene la expectativa y el deseo de que se solucione. ¿Qué va a pasar con todo esto cuando se solucione el conflicto? ¿Qué va a pasar con estos descuentos? ¿Van a reclamar un reintegro? Y aparte que esto implica que están impidiendo el derecho a la huelga, ¿no? Concretamente Tal también. cual. De hecho, el reclamo ya lo hemos estado haciendo. Por eso te filtró en algún momento Sí, ahí está. justamente Sí. el cuerpo del telegrama obrero con el cual los compañeros envían el reclamo propiamente sobre el descuento que han sufrido. Nosotros en lo político ya el Congreso ha resuelto el rechazo y el repudio y la denuncia, por supuesto, en función de los salvajes de los descuentos, pero sobre todo por el hecho de no tener en cuenta el carácter alimentario que tiene el salario de pobreza que pagan, y sobre ese carácter alimentario de un salario de pobreza vos a su vez generar un descuento que en algunos casos llegó hasta el 30 o 40% del salario total. Una bestialidad. Y la respuesta primera que tuvo el compañero para con esto es sumarse con más convicción todavía a la lucha, porque si ellos creyeron 39.000. si ellos creyeron que esto iba a hacer que el paro en acatamiento baje, lo que consiguieron es totalmente una respuesta a la inversa. Nosotros los docentes, digo, los que tenemos un par de añitos más en el sistema, inclusive sabemos, digo, por experiencias del 2011, el 2007, qué es lo que cobrar 0 pesos, qué es lo que es cobrar menos tantos pesos, digo, porque así nos han tratado. Y después te terminan dando aumentos que lo terminás pagando vos con tu propio salario, ¿no? Digo, con ese que te van descontando mes a mes. Por supuesto que el reclamo lo vamos a seguir haciendo, que la exigencia dentro de las demandas que tenemos como pliego de reivindicaciones, digo, la exigencia de la devolución de los días descontados va a seguir estando, y al Consejo de Educación el mensaje directo de plantearles que no es por acá, no es ni por acá, ni por el plan que han montado de recuperación de días con gente que ni siquiera es docente. Eso es otra cosa que te queríamos consultar. ¿Ustedes han podido detectar esto concretamente en algunos establecimientos educativos, gente que no está con el título como corresponde frente al aula? Totalmente comprobable. Acá en Río Gallegos podemos hablar de 2 escuelas en particular, que son la escuela 90 y la escuela número 15, que no quiere decir que sean las únicas en la provincia. Yo te hablo del ámbito en el que me desenvuelvo, pero también hemos recibido datos de situaciones similares en las localidades del interior, y el Consejo básicamente lo que está haciendo con este plan es tratar de introducir al ámbito propio de las escuelas, al contacto directo con los alumnos, a compañeros, o mejor dicho, a personas que no tienen en algunos casos ni título docente, que a lo sumo son estudiantes avanzados de algunas carreras, en otros casos ni siquiera eso, o que son profesionales de otras áreas, para el contacto pedagógico directamente con los alumnos. Digo, la familia debería estar en este momento preocupando seriamente en manos de quién están los chicos cuando, aún con medidas de fuerza, el Consejo saque esos comunicados que dice los chicos van a tener clase igual. Digo, a lo sumo irán a la escuela, porque clases con gente que no es docente dudo que puedan tomar. Pero además, digo, la actitud totalmente de mala fe de intentar romper la huelga docente, primero con los descuentos que ya mostrábamos, y segundo con este tipo de suplencias a quienes adhieran a una medida de fuerza que busca, insisto, un salario digno. Hemos visto también en las últimas horas, hemos visto también muchos posteos en páginas de Facebook del gobierno, inclusive de jóvenes o de personas que intentan explicar de alguna manera cómo impacta el aumento que ha ofrecido el Ejecutivo en los saberes, ¿no? Con mensajes bastante confusos. Mirá, esos videitos que han circulado y que son obviamente made in gobierno, plantea una realidad que es, si se quiere, una isla dentro del mundo docente, porque simplemente pone el foco en el nivel primario, y yo quiero que la comunidad preste atención y pueda entender una vez más esto. Esos compañeros cobran más porque ahora tienen que trabajar más. Le han aumentado del año pasado a este año 1 hora más de trabajo. E inclusive si te pones a analizar, Juan Carlos, esa hora nueva que le han agregado a la jornada que antes tenían, se la pagan con menos plata que las otras 4 horas que ya formaban parte de su carga horaria. Así que ni siquiera en ese sentido han reparado. Es lógico que el maestro de primaria cobre esos montos. Ahora, que la gente entienda que tenés por debajo de esos salarios a todo el nivel inicial, maestras y preceptoras del nivel inicial, digo que trabajan con los más chiquititos, a todos los preceptores, tanto en el nivel inicial, en el secundario, en las EBJAS,
a todos los profes de secundaria con 18 horas y sin antigüedad por debajo de esos números. Es decir, hoy no es referencia el salario de un maestro de nivel primario como cargo testigo, porque tenés una gran parte del universo docente por debajo de esa línea, cobrando verdaderamente sueldos de 122.000 pesos, 125.000 pesos, con una canasta que está, creo, en 204 el mes anterior. Así es. Veremos si es que reflejan los números de abril, porque están diciendo que no van a dar a conocer la inflación de abril ahora a mitad de mes, porque obviamente se le viene todo el proceso político electoral y no quieren más bardo. Pero Nicolás, estamos muy mal. ¿Cómo ven ustedes desde la DOSAC, cómo analizan este hecho de que Monseñor García Corva se haya metido ahí un poco en el tema, en la discusión? ¿Será neutro? ¿Tiene alguna inclinación para algún sector? Pero el hecho de que se haya metido, que intente ser un mediador en este conflicto. La verdad es que nos hemos enterado hoy que, bueno, el obispo había tenido esta iniciativa de tratar de formar parte, aunque sea como parte mediadora, digo, de este conflicto. Nosotros no tenemos problemas con ningún interlocutor que verdaderamente y en su honestidad intente que esto pueda llegar a buen puerto, aunque sea generando los espacios de diálogo. Ahora bien, debería, lo decía yo hoy con unos compañeros tuyos en otro medio, que no se trata hoy solamente de contribuir a que haya diálogo, porque de hecho diálogo, vos lo decías, se está viendo con las diferentes reuniones. El tema es que no le están dando contenido y soluciones concretas a esos espacios. Últimamente estamos yendo básicamente a escuchar una misma propuesta que ya ha sido rechazada en 3 oportunidades e insisten con lo mismo, o bien como ayer, a llevar una serie de demandas que tienen como respuestas todas pálidas, todas negativas. Entonces digo, por más que intervenga el obispo y hasta el mismo Papa, si se quiere, cuando no haya voluntad política del otro lado, o mejor dicho, cuando la plata no vuelva al bolsillo de los trabajadores, esto difícilmente se pueda solucionar. No quiero decir con esto que le restamos importancia a su intervención, agradecidos con su voluntad de querer que esto llegue a buen puerto, porque entendemos que es honesto en esa búsqueda de que el conflicto se solucione. De eso no tenemos ni la más mínima duda. Ahora, insisto, por ahí, si es que todavía él no comprende demasiado el contexto en el que el conflicto se desarrolla, debería comenzar a entender, digo, que espacios de diálogo están habiendo, totalmente vaciados de respuestas, totalmente vaciados de soluciones. Así que en ese sentido, digo, lo que pueda hacer él para tratar de que los otros, digo, la otra parte, ya no el sindicato, ya no los docentes, sino el patrón, el gobierno, puede entender que esto necesita verdaderamente una propuesta seria en cuanto a lo salarial, pero también respuestas concretas en lo laboral. Digo, lo que él pueda lograr para que ellos entiendan eso, bienvenido sea. A él y a cualquier interlocutor que quiera, obviamente, tomar parte en el asunto. El tema es que tampoco son varios, ¿eh? Si mirás el horizonte político en lo partidario, nadie se juega con nada acá. Hacen la misma que está haciendo el gobierno, miran para otro lado. ¿O escucharon alguna vez ustedes en lo que va del año a alguno de los posibles candidatos a la gobernación hablar de cuál es su programa para salvar o sanear el sistema educativo? Nadie dice nada, no le importamos, esa es la realidad. A este gobierno y a los que quieren ser gobierno, la docencia no le importa. Nicolás, han tenido también esta semana una fuerte presencia de apoyo a lo que es el juicio que se está llevando adelante por el femicidio de Jessica Minagri. ¿Han participado, están participando, están acompañando a la familia? Para nosotros es sumamente trascendente esta causa, no solamente porque Jessica era una docente de base de la localidad de Piedrabuena, sino porque en una localidad tan chica como Piedrabuena, Jessica además fue vecina, fue mamá, fue amiga, fue hija, fue compañera, fue amiga. Entonces digo, su femicidio a nosotros como sector nos atraviesa de punta a punta. Hemos sido desde un principio impulsores y promotores de que haya juicio y castigo o juicio y condena inmediatos para su femicida. Nos ha llevado 3 años lograr el objetivo de que el juicio inicie, cosa que ha sucedido el lunes próximo pasado y que va a tener una continuidad ya con la etapa de sentencia el día 18 de mayo. Así lo informaron los jueces hoy, una vez que terminaron la etapa de los alegatos. Hoy la verdad es que la docencia, creo que en su totalidad, demanda básicamente que la condena sea una condena ejemplar para un femicida que no ha tenido el menor reparo durante estos días de juicio
de esbozar, aunque sea un mínimo de disculpas por todo lo que ha sucedido. Esperamos verdaderamente otra actitud, o al menos uno como persona espera en el arrepentimiento, si es que vos estás consciente del daño que causaste, un pedido de disculpas. Lejos de suceder eso, escuchaba yo hoy el alegato de la defensa prácticamente plantear que debería generarse la absolución para el femicida, una Una locura. totalmente sideral. Así que bueno, eso obviamente genera la indignación que genera, y nosotros, bueno, como sector seguiremos apoyando y el día 18 estaremos todos presentes en la puerta del juzgado, exigiendo con nuestra presencia y bueno, con todo lo que podamos hacer, que verdaderamente la sentencia sea lo ejemplar, ¿no? Digo, la condena perpetua para una persona que ha cometido quizás uno de los delitos más aberrantes que pueda haber. Bien, eso es lo que todos esperamos. Decíamos al principio de esta entrevista que bueno, hoy estamos transitando el tercer día de este paro que ha determinado el Congreso. ¿Qué van a hacer hoy a la tarde? ¿Tienen una movilización? ¿Y cómo va a continuar esto, no? Después de lo que va a suceder hoy a la tarde, ¿cómo continuaría en la Mira, semana? ¿Qué esperan? en lo inmediato, la movilización en una marcha de antorchas, como vos bien nos planteabas, que está prevista para hoy a las 6 de la tarde, marcha con la cual vamos a visibilizar una vez más cuáles son todas las demandas que forman parte de nuestro pliego de reivindicaciones. La semana va a continuar con asambleas en todas las localidades el día de mañana, y un congreso el día viernes para definir la continuidad del plan de lucha hacia la semana que viene. Y lo planteo así porque verdaderamente... ¿Se profundiza en la medida si no hay respuesta? Sí. Mirá, tenemos previstas ya para la semana que viene toda una serie de actividades que van en el horizonte de la nacionalización del conflicto. Esto implica que una delegación de la DOSAC, compuesta por representantes de todas las filiales, se movilice a esta capital federal, que podamos tomar contacto allá con algunos gremios que obviamente se suman y se solidarizan con la lucha docente de Santa Cruz, poder hacer todo un petitorio ante las autoridades tanto de Casa de Santa Cruz como de la OIT en el marco de la nueva conciliación obligatoria que nos dictaron, que no sirvió para nada, solamente para sacarnos plata, porque eso es lo que nos importa, o les importa en realidad, y también poder obviamente asistir a los canales nacionales para poder dar cuenta de todo lo que está pasando en Santa Cruz y que no se dice. Lamentablemente somos provincia del interior y sabemos que lo que pasa acá, escasamente, porque lo cubren ustedes, los medios independientes, lo conoce la comunidad propia, pero hacia afuera esto es un silencio estampa terrible. Así que lamentablemente, digo, y ante la falta de soluciones, sí, se profundizan las medidas, no sé si en cantidad de horas, pero sí en las actividades. Y como te digo, el Congreso de mañana seguramente estará dando cuenta de todo esto en sus resoluciones, a la espera todavía, Juan Carlos, de que nos convoquen para poder dar la respuesta del Congreso anterior. Digo, el Congreso anterior decidió rechazar la propuesta por considerarla insuficiente, a un ítem que no repercute en el segundo trabajo, bla, 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 y no hemos tenido ni siquiera el espacio de poder decirle al gobierno, esto que estás ofreciendo no alcanza. Así que bueno, digo, a la espera también de ese otro espacio, y que de una vez por todas y ya a esta altura pueda verdaderamente aparecer la propuesta que sea seria y que permita que el conflicto se destrabe. Nicolás, ustedes siempre en las movilizaciones que terminan o en Casa de Gobierno o ahora en el nuevo edificio del Consejo Provincial de Educación, le hablan tanto a la titular del Consejo como a la gobernadora. Yo te voy a dejar tu cámara, para que vos, apelando a tu poder de síntesis, te dirijas precisamente a ellos como si estuvieras ahí en una movilización acompañado de todos tus compañeros. Bueno, nada, a la gobernadora más que nada, porque sabemos que es la titular y la responsable primera de todos los lineamientos políticos que se siguen, en este caso en cuanto a la educación, pedirle verdaderamente que si tiene un interés real, como lo ha planteado en algunas circunstancias, digo, cuando le ha tocado participar de actos inaugurales y demás, en que los niños puedan retomar el normal desarrollo de las actividades y que los docentes puedan, por supuesto, conseguir ese sueldo digno que se merecen, que arbitren los medios, que ponga a disposición los ingresos que tiene la provincia para mejorar los salarios docentes y que de una vez por todas se note verdaderamente esa señal de parte del gobierno provincial de querer que este conflicto llegue a su fin. Basta de declaraciones provocativas, basta de políticas como la de los descuentos o la de la recuperación de días de clase con cualquier persona que no sea docente como estrategia para poder generar una solución. No es por ahí.
es por el lado del diálogo, con soluciones concretas, con plata sobre la mesa para que los docentes puedan vivir mejor y con respuestas en lo laboral y en lo pedagógico. Con todo el respeto, desde la dirigencia de la OSAC le pedimos esto a usted, señora gobernadora, espero lo pueda escuchar, lo pueda ver y sobre todo lo pueda aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes, Juan Carlos, siempre por el espacio. Para nosotros es importante poder tener esta posibilidad de transmitir lo que nos está pasando. Muy bien, a la audiencia de Infomedia 24 le decimos que se quede en la continuidad informativa en www.infomedia24.com.ar y en nuestras redes sociales. La